Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. En el recorrido que hemos venido haciendo, en la primera carta que el apóstol Pablo y sus colaboradores escribieron a la iglesia de Tesalónica, hemos visto cómo ellos se mantenían firmes en la fe, cómo su testimonio hablaba por ellos, cómo el apóstol Pablo y aquel equipo de colaboradores eran fortalecidos también al enterarse de la fe, amor, de la perseverancia, del servicio al Señor de esta iglesia naciente, del deseo de los apóstoles de que nuestro Señor les hiciera abundar cada día más y más en amor, y los consejos sabios que enviaron por mano de Timoteo. Hoy estudiaremos los versículos 13 al 18 de este capítulo 4 bajo el tema Verdades que no debemos ignorar. Así como este grupo de creyentes, las verdades que están consignadas en esta epístola, en estos versículos, han de traer ánimo a nuestros corazones y hemos de tenerlas siempre presentes para no desanimarnos al punto de desmayar. Al parecer, algunos hermanos de la iglesia de Tesalónica habían partido con el Señor. La muerte de estos hermanos parece haber traído profunda tristeza a los corazones de estos hermanos de Tesalónica. Estos hermanos sabemos que también vienen siendo perseguidos y tienen muchos interrogantes, muchas preguntas en relación a los que han partido con el Señor y a la venida de nuestro Señor. Tenían duda acerca de lo que ocurriría con los muertos en Cristo y con ellos que se mantenían expectantes a la venida de nuestro Señor. El versículo 13 de este capítulo 4 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Apunta a su corazón, a darles ánimo, a darles esperanza, a entender verdades espirituales que les harían salir de la situación en la que estaban viviendo. Era menester comprender lo sucedido con todos aquellos hermanos que habían partido con el Señor, como para nosotros también hoy en este tiempo, donde muchos hermanos en la fe, donde muchos amigos que conocen a nuestro Señor Jesús han partido a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta carta encontramos que no podemos entristecernos al punto de desmayar, de desfallecer. No podemos ser absorbidos por esa tristeza tan profunda como aquellos que no tienen esperanza, porque el pueblo de Dios tiene esperanza en nuestro Señor. Porque si nosotros creemos que Cristo murió y que Cristo también resucitó, debemos también creer que Él traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Los que han partido con Cristo duermen. Nuestros hermanos en la fe que han fallecido duermen. Parten a estar con nuestro Señor. A lo largo de las Escrituras, esto se nos dice. David, dice la Escritura, que durmió con sus padres. El Señor Jesús, al enseñar en parábolas y hablar acerca del rico y Lázaro, dijo: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando aquel malhechor era colgado en la cruz al lado de nuestro Señor Jesús y le dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso.
En el libro de los Hechos se nos narra la muerte de Esteban y cómo éste, cuando estaba siendo apedreado, le dijo al Señor que no tuviera en cuenta sus pecados. Y le dijo también: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego durmió. Nos lo dice Hechos capítulo 7, versículo 60. El apóstol Pablo también, por su parte, al escribirle a los filipenses acerca de eso que estaba en su corazón sobre el servicio y partir con el Señor, decía: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Filipenses 1, 23 al 24. Ahora bien, con respecto a los que duermen, a los que han partido con el Señor, a los que han fallecido, en estos versículos 13 al 18 nos dice que ellos también participarán de la venida del Señor. Aquellos interrogantes que la iglesia de Tesalónica tenían con respecto a los que han fallecido y ellos que estaban vivos esperando al Señor, se resuelve aquí en estos versículos. Los muertos y los vivos participarán de la venida del Señor. Los que han fallecido serán los primeros en participar de ella. Dicen los versículos 16 al 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que duermen, los que han partido, participarán de la venida del Señor. Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. A la voz resonante de nuestro Señor, a la voz gloriosa de nuestro Señor, los muertos en Cristo resucitarán. Oirán la voz de nuestro Señor y saldrán de los sepulcros. La trompeta de Dios se oirá, la trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo escucharán la trompeta de Dios. Ellos también, mis amados hermanos, participarán de la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los seres amados que hemos perdido participarán de la venida del Señor. Los que han muerto en Cristo verán a nuestro Señor en las nubes, estarán por siempre con nuestro Señor. La trompeta de nuestro Dios sonará. La trompeta en la Escritura nos habla de la reunión del Señor con su pueblo. A la orden de su voz, los sepulcros se abrirán y los muertos en Cristo resucitarán. Dice el Señor en el libro de Juan capítulo 5 versículo 28, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Voz de salvación, voz de esperanza para nosotros, voz que trae consuelo para nuestras vidas, voz que nos dice que no desfallezcamos, voz que nos dice que tenemos esperanza. Un comentarista expresa: las almas de los redimidos salen y se reúnen velozmente con sus cuerpos, los cuales, así restaurados a la vida, se levantan gloriosamente. El espíritu de aquellos que han fallecido, dice otro comentarista, y están con el Señor, se juntarán. Se unirá al cuerpo glorioso resucitado.
Primera de Corintios 15, 51 al 54 nos dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Oiga esto, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitados incorruptibles, y nosotros transformados. Y el apóstol sigue diciendo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La fiel palabra de nuestro Señor se cumplirá. Toda la palabra del Señor es certera, es verdadera. Tanto los que hayan partido, los que duermen en el Señor, como los que viven a la hora de la venida del Señor, ambos ascenderán a encontrarse con nuestro Señor en los cielos. Ambos grupos están en el perfecto plan de salvación glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Los que han partido con el Señor no están en desventaja. Los que han partido con el Señor duermen. Los que han partido con el Señor se levantarán. Los que han partido con el Señor resucitarán. Los que han partido con el Señor estarán presentes en la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El segundo acto glorioso y majestuoso que debemos saber y que nos alienta y debe también fortalecernos para seguir expectantes en su venida es el arrebatamiento, del cual habla el apóstol también en estos versículos. Y este arrebatamiento ocurre posterior e inmediatamente al sublime y glorioso acto de resurrección de los que han partido a la presencia del Señor. Ocurre en plena venida de nuestro Señor. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Hemos de ser consolados, mis amados hermanos, y mantenernos expectantes a la palabra del Señor y abrigar en nuestros corazones esperanza y ser consolados por la palabra. Porque lo corruptible se vestirá de incorrupción, porque lo mortal se vestirá de inmortalidad, porque seremos transformados, porque nuestro Señor vendrá por su iglesia, porque nuestro Señor nos llevará con Él. Todos participaremos de la venida del Señor. Todos los que hemos depositado fe en nuestro Señor Jesús para salvación, seremos partícipes de la venida del Señor. Unos resucitando, otros siendo arrebatados. Todos transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo de humillación nuestra será transformado para que sea semejante, amados hermanos, al cuerpo de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
La misma voz que da vida a los muertos es la misma voz que transforma, que arrebata, que impulsa para recibir al Señor en los cielos en su venida. Los unos y los otros recibiremos al Señor. Los muertos en Cristo que resucitan y los que somos transformados recibiremos al Señor en los cielos. La voz que hace posible la resurrección de los muertos es la misma voz que reúne de los 4 vientos a sus escogidos. Ni la vida ni la muerte nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Él consumará la salvación. Este cuerpo será redimido por el Señor. Hay esperanza, mis amados hermanos. Cobra ánimo en el Señor. Fortalécete con poder en el Señor. Hay esperanza. Le veremos al Señor en las nubes. Seremos transformados. Él nos llevará con Él y viviremos por siempre con nuestro Señor. Acompáñame a orar y a darle gracias a nuestro Señor por su obra perfecta en la cruz, por su resurrección, por su plan tan completo para cada uno de nosotros y por la esperanza que nos da hoy, por el consuelo que hoy nos da, porque los que han partido con el Señor participarán de su venida y nosotros también participaremos de su venida y nos encontraremos con el Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Porque un día, Señor, este cuerpo de humillación nuestro será transformado a uno, Señor, conforme al de tu gloria, Señor. Hoy venimos ante ti agradecidos, porque un día, Señor, los que amamos que han partido verán, Señor, tu gloria también. Un día ellos también te recibirán a ti, Señor, en los cielos como nosotros. Un día nos encontraremos con ellos. Un día, Señor, estaremos reunidos contigo. Un día partiremos contigo, Señor, para morar en aquellas moradas, oh Jesús, que tú fuiste a preparar. Hoy bendecimos tu nombre y te damos gracias. Y hoy clamamos por todos aquellos que aún, Señor, no te conocen, para que tu palabra llegue a sus corazones y entiendan cuánto les amas, Señor. Entienda, Señor, el plan que tú tienes para con la humanidad y sus corazones puedan llegar a ti, Señor, contritos y humillados. Te lo imploramos en el dulce nombre de Jesús, oh Padre Celestial. Anhelamos también, Señor, que aquellos amigos nuestros, que aquellos familiares nuestros que no te conocen, te puedan conocer, Señor, y vengan a ti. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, y no quiero despedirme sin antes invitar a aquellas personas que no conocen de nuestro Señor, para que hoy puedan venir a Él, para que con un corazón humillado ante Él puedan reconocer su condición de pecador, pedirle perdón a nuestro Dios, decirle que un día también quieren verle en su venida, que al partir quieren dormir y estar con el Señor, que quieren tener esperanza y que quieren un día también partir hacia la presencia de Dios y participar de su venida. Si hoy has tomado esa decisión y has recibido a Cristo Jesús en tu corazón por fe, para salvación de tu alma, quiero invitarte para que por favor nos llames al teléfono que aparece en pantalla y con gusto te atenderemos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.